buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy vamos a tener un programa algo heterodoxo. Vamos a hablar con el hombre más importante que ha dado este país en el deporte nacional, Víctor Manuel Pechi. Vamos a enfocarnos en la biografía de un hombre que nos puso en el mapa deportivo, y unos pensarán, o nos puso quizá en el mapa, porque recuerdo en el año 80 y tantos, cuando yo vivía en Alemania, la gente, uno decía Paraguay, decían Uruguay. Y lo que algunos conocían era, bueno, el nombre de Pechi, y después cuando en el Mundial de México también a la selección paraguaya. Pero en todo caso convengamos que fue un embajador, un hombre que representó con altura, con excelencia e indignidad al Paraguay. Enseguida estamos con él hablando de su vida y de lo que significa ser un deportista profesional. Es una vida sacrificada, una vida de placeres, lo que significa querer ser un superhombre en el sentido de ir superando metas tras metas tras metas, un apetito terrible de autosuperación personal. Pero más allá de eso, tenemos que hablar un poco de la política paraguaya y de, si nos da el tiempo, un poco de algo que creo que los paraguayos tenemos que bajar en la agenda nacional, que es la alianza estratégica que el presidente Donald Trump está planteando a varios países de las regiones. Ya firmó con El Salvador, estaba en víspera, o ya firmó también con Honduras, con Ecuador. Argentina va a firmar, y eso es muy importante anotar eso, que Argentina también va a firmar ese acuerdo. Se llama una alianza estratégica que incluye muchísimas cosas, pero si nos da el tiempo hablaremos de eso. Pero mientras tanto, quiero decirle que el Cacupé, más allá de que es una festividad religiosa, un acto de fe, una demostración de fe católica, de una tradición muy arraigada del catolicismo, más allá de que sea un elemento de identidad de los pueblos de Hispanoamérica, es un acto de fe, y Cacupé también se vuelve de alguna manera en un lugar donde no solamente se hablan de las cosas espirituales, de la dimensión espiritual de los hombres, sino también de la dimensión política de lo temporal. Y definitivamente ayer se habló de política, o no solamente ayer, en todas las homilías estuvo presente la política. Pero con un elemento, hubo discursos, algunos que fueron homilías, que fueron directas a la figura del presidente de la República. Pero lo que más me llamó la atención fue que el discurso, la retórica, los voceros que hablaron en cada una de esas celebraciones litúrgicas, apuntaban sus dardos contra el sistema. Noté que en cada discurso palpitaba una crítica a los problemas estructurales, en el sentido, son años que venimos con estos mismos problemas y somos incapaces, o la política paraguaya es incapaz de poder resolver estos problemas. Se habló y se impugnó la corrupción, las prácticas truculentas, el nepotismo, todo ese conglomerado de vicio que tiene la cultura política paraguaya. Definitivamente creo que también la Iglesia adhiere a un criterio. La política hoy en día está rezagada, va por atrás de lo que la sociedad paraguaya necesita y de las expectativas del pueblo paraguayo. Porque creo que, ¿qué mejor? ¿Quién puede acceder mejor a la verdad del corazón humano que un sacerdote que tiene que tomar una confesión? O sea, si hay alguien, no es un encuestador. Al encuestador se le miente, por eso las encuestas fallan. Pero los sacerdotes en su recinto, en el confesionario, escuchan cómo el paraguayo y la paraguaya, en este caso, desnudan su corazón. Entonces creo que hay que entender que el termómetro de la Iglesia no es el termómetro de un estudio metodológico, de una encuesta, de un cálculo matemático, de una proyección o de una especulación ideológica o política. No, se trata de gente que recibe diariamente, toma la confesión de muchos paraguayos y paraguayas que todavía, digamos, se confiesan. Entonces la Iglesia palpita lo que siente el pueblo paraguayo, más definitivamente que los partidos políticos o que la clase política, que ha demostrado, ha desnudado un instinto de ensimismarse en sí misma y no querer
escuchar y oír lo que dice la gente. Fue importante. Otra cosa que fue importante la semana pasada fue la incorporación de Nicanor Duarte Frutos en las fuerzas de Honor Colorado. Pero como lo vamos a tener a Nicanor el martes que viene, vamos a hablar con él en ese momento, vamos a profundizar el tema. Ahora bien, creo que leí un comunicado de la Asociación de Bancos del Paraguay. De la Asociación de Bancos del Paraguay que cuestiona que se haya impedido la fusión de dos bancos, Atlas y Familiar. Obviamente al sistema financiero paraguayo, al ahorrista paraguayo, le conviene tener que el sistema financiero tenga una base sólida. Y qué mejor cosa que sean bancos sólidos, consolidados, y no tener una multiplicidad de bancos como teníamos en el año 95, que había más bancos de lo que hay ahora. Y había mucho menos capital y mucho menos circulante. La economía paraguaya en el año 95 era 5 o 6 veces menor a la economía de hoy en día. Y la Asociación de Bancos declara algo. Declara que hay una suerte de intervención política, una suerte de manipulación política. Y eso significaría algo que a mí me parecería un retroceso en el Paraguay. Si el Banco Central, la soberanía del Banco Central, las decisiones del Banco Central son escamoteadas por intereses políticos o corporativos, que sí que estamos dando un paso atrás en el Paraguay. A partir del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, hay que reconocer que empezó a blindarse. Dionisio Borda era ministro de Hacienda, ni siquiera era Colorado. Hubo un blindaje para las autoridades que manejaban la economía paraguaya. Y creo que ese profesionalismo no nos tenemos que desviar de esa senda, porque esa es la senda del progreso, esa es la senda de la modernidad, esa es la senda de poder ampliar el horizonte. Que el Parlamento esté lleno de políticos es lo más natural, pero que la política monetaria, que la política financiera, que la política cambiaria, que el ahorro, la tasa de interés o la fusión de bancos esté determinado por intereses políticos y no por la racionalidad económica o por intereses corporativos o individualistas, creo que vamos por el camino equivocado. Hay que volver a que el Banco Central y la autoridad del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio sean cuadros técnicos, esencialmente técnicos. Dejemos el Estado muy grande. Claro que las políticas monetarias, la política financiera, las bancarias, el circulante, la inflación, va a estar siempre encapsulada en una visión ideológica de qué Paraguay queremos. Nosotros queremos un Paraguay abierto, libre, accesible, solidario. Una sociedad abierta queremos nosotros. Y una sociedad abierta tiene pluralidad política, pero al mismo tiempo tiene un manejo técnico, aséptico desde el punto de vista político o corporativo de las decisiones que se toman. Por eso creo que es de fundamental importancia no retroceder en ese campo. Es un campo muy importante que a los paraguayos nos costó mucho, y también el hecho de que las autoridades económicas sean asépticas desde el punto de vista político ha significado que el Paraguay haya logrado un grado de inversión, más allá de la estabilidad, la previsibilidad y otras circunstancias. Pero fue un elemento. Bueno, por último, solamente, después vamos a hablar con Víctor Manuel Pechi. Petropar. Petropar sigue subsidiando el alcohol. Recuerdo cuando fui senador de la República, era presidente, creo, me llegó a mi mesa un acuerdo con Hugo Chávez con respecto a comprar y que de alguna manera los venezolanos nos subsidiaran el combustible. Fui el único parlamentario que se opuso a eso, porque creía que era pan para hoy, hambre para mañana. Y hoy tenemos un litigio que es de más de 300 millones de dólares en Francia, un arbitraje que, le digo, vamos a perder, porque fue una ley aprobada por el Parlamento de la Nación, la que autorizó y luego amplió en el gobierno de Lugo ese crédito de combustible. Pero ahora veo que Petropar, con ganas de parar la inflación, está subsidiando el combustible, el gasoil, y eso, le digo yo con toda sinceridad, se termina pagando. Nosotros hoy tenemos un problema muy serio, la economía pública. La economía pública acopia, abulta un gran pasivo financiero, y eso se tiene que resolver. No sé si el subsidio